Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas del universo entero, el único Señor. Benditos los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena noticia. Haciendo memoria de algunas cosas materiales, al fin materiales. Me preguntaban los hermanos que cuántos años tiene este abanico. Aquí 60 años. ¿Cuántos antes? No sé. Pero gracias a un hermano, ya se dio la tarea de repararlo. Funciona. Gracias a él van a recordar exactamente aquí arriba del público. Otro recuerdo que permanece en este lugar y hecho con las propias manos del hermano Agustín es este tablero. Los números los que estamos usando hoy son creación del hermano Humberto. Y ahora tenemos números nuevos que nuestro hermano Félix Moreno nos hizo favor de diseñar. Eso nada más para platicar, nada más algunos recuerdos que tenemos en esta congregación. Una vez más damos gracias a nuestro Padre Celestial de permitirnos seguir reuniéndonos en este lugar, dedicado exclusivamente para la adoración y la predicación de la palabra. Debí haber dicho el día de ayer que reciban saludos de la congregación de la Iglesia de Cristo, a la cual por la gracia de Dios estoy predicando. Es la Iglesia de Cristo del centro. Tenemos nuestro domicilio en la avenida Allende 1127 Poniente, en el mero centro de la ciudad. Y ahí estamos a sus órdenes. Un buen grupo de hermanos, jóvenes, también están haciendo su parte en el nombre del Señor. Y una vez más les digo a todos ustedes que siempre les he recordado en amor fraternal
río que el hermano dice es una de las antigüedades de este lugar. Pues ese ventilador es una de las antigüedades y su servidor es otra de las antigüedades. Sin embargo, gracias a Dios, que los años que tengamos, muchos o pocos, por su gracia, somos lo que somos. Amén. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en un pasaje muy conocido, en un pasaje bíblico que nunca, desde los acontecimientos de la Iglesia de Cristo, ha dejado de ser vigente. Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 16, dicen de esta manera: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora en el versículo 17, entonces le respondió a Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaremos hablando acerca del único credo de la Iglesia, y el único credo de la Iglesia es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a investigar en esta noche todo lo que está contemplado en el credo de la Iglesia de Cristo. Vamos a estar platicando todo lo que incluye ese credo. Por supuesto que no se trata de creer por creer. Si de eso se tratara, todo el mundo podría ser salvo. Nada más creer por creer. Yo casi estoy seguro que si usted le pregunta a la persona que puede estar en la esquina de este lugar, que si cree en Cristo, debe decir que sí. No es un credo superficial. No se trata de una fe superficial. No es un credo confuso, complicado, con una serie de dogmas, disciplinas, manuales. No es un credo inventado por los hombres. No es un credo que está lleno de tradiciones. No es un credo basado en la mera razón humana o en la lógica humana. Algunas creencias que surgen de la mente de los hombres se basan en la lógica humana o en la razón humana. Recuerdo hace años, cuando estaba trabajando en la escuela bíblica allá en Torreón, noté que 2 o 3 estudiantes andaban un tanto pensativos, taciturnos, no hablaban. Pasaba un día, pasaba otro y otro, y así lo notaba yo. Algo está sucediendo, pensé. Y hablé con uno de ellos. ¿Qué les pasa? ¿Tienen algún problema? Me dijeron: hermano, hemos estado pensando que no vaya a ser que nosotros estemos equivocados en ciertas
cierto aspecto de la doctrina equivocado. Díganme cómo está el asunto. Y es que este grupito de estudiantes les dio por estar visitando a unos sacerdotes jesuitas. Por ahí cerca, ahí viven por ahí cerca. Y estos sacerdotes jesuitas les metieron en la mente que María es la madre de Dios. Y me dijeron, pues estamos creyendo que María es la madre de Dios. Yo les dije, concéntenme una cita con esos sacerdotes jesuitas. Y así fue. Estuvimos una noche con ellos. Nos recibieron muy bien, muy atentos, muy educados. Entonces uno me hace la pregunta, ¿a qué se debe su visita? Yo le dije, este es un muchacho nuestro de la Iglesia de Cristo y que estudian en la escuela bíblica para predicadores. Muy inquietos. Porque han oído de ustedes que María es la madre de Dios. Y se la están creyendo. Me dijo uno de ellos, y le vamos por partes. Premisa mayor. ¿Jesús es Dios? Dice sí. Premisa menor. ¿María es madre de Jesús? Sí. Como consecuencia, María es madre de Dios. Un razonamiento verdaderamente humano. Nada más. O sea, si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Yo le dije, y es que la gente no lo acepta solamente así, sino que le rinde culto. ¡Ay, qué miedo que me dijeron los jesuitas! Ese es asunto de la gente. Nosotros no les hemos enseñado eso. Ha surgido en la mente de las gentes. Le dije yo a ellos, quítense la de su mente. No, dice yo, no es posible. Por años y años nuestro pueblo ha creído en eso y usted sabe que es imposible dedicarles eso, pero ustedes tienen la culpa. Y vaya que los jesuitas se piensan que son las personas más preparadas. Razonamiento humano, lógica humana. Los bebés, si los bebés no se les bautizan, entre comillas, porque se les bautizan, y mueren siendo niños, siendo bebés, se van a limbo. ¿Qué cosas? Sucede que el limbo ya no existe. La máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, ya lo decía yo, le quitaron a los bebés. Pero déjenme aclarar algo. Yo en lo personal respeto la manera de pensar de todas las personas, su creencia, sus prácticas, sus tradiciones. En otra ocasión, en esas famosas peregrinaciones que hacen en los meses de diciembre, creo que ya desde noviembre, me tocó ir al centro de la ciudad de Patrón y no podía avanzar porque iban a ir las peregrinaciones esas. ¿Y qué cree usted? Ahí iba una hermana en Cristo, aquí, ahí formada. No me quedé parado. Me metí a la peregrinación y me coloqué a un lado de ella. ¿Ya iba caminando también yo? Cuando volteó me dice, ay hermano, ¿usted aquí? ¿Usted? Entonces me dijo, no, es que estamos tratando de
el libro de Dios. Este libro que está vigente, este libro que contiene la nueva ley en Cristo Jesús, que conocemos como el Nuevo Testamento o el Evangelio de Cristo. Aquí está. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Era una pregunta comprometedora para el Señor Jesús. Él había estado enseñando ya nuestras veces a los suyos, al grupo de los 12, y claro, también a mucha gente. Pero ahora era necesario que los suyos pasaran una prueba, un examen, como pasan las pruebas y los exámenes de los muchachos en la escuela. Así ahora el Señor Jesús quiere pasarles un examen, una prueba. Y vamos a ver si este examen lo aprueban. Porque si no saben quién es el Hijo del Hombre, entonces diría: Señor Jesús es fracasado como maestro. Pero déjame decirle algo. En las líneas magisteriales, en las líneas de la enseñanza, cuando uno, ya sea de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, se le pasa por un examen, basta con que un solo alumno salga aprobado. Y si un solo alumno sale aprobado, ya sale aprobado el maestro. Aquí, ese grupo de los 12. Vamos a ver qué tal los conocimientos adquirieron de mí. Pero hay otra cosa más. Esto se hace en las regiones al norte de Palestina. Allá en Galilea, cerca de aquella ciudad llamada Filipo. Ahí, en ese lugar, había galileos idólatras, había galileos con su propia manera de pensar. Ahí mismo estaban algunas imágenes, algunas efigies, pero también era un lugar donde los judíos tenían grandes recuerdos de su religión, y el galileo, grandes recuerdos de su religión. De modo que cuando el Señor Jesucristo hace esta pregunta, era una pregunta riesgosa, era una pregunta peligrosa para él. Ellos dijeron: la gente tiene diversos conceptos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, al menos la gente coloca al Señor Jesús a nivel de los grandes profetas. Juan el Bautista, nada menos. Elías, el representante de los profetas, el príncipe de los profetas. Jeremías. Dice una historia por ahí dentro del judaísmo que esperaban que Jeremías trajera una vez más el arca de la alianza que se había perdido. De modo que alguien podría pensar: bueno, Jesús el Cristo está colocado dentro de los grandes profetas. Eso pensaba la gente. Pero el Señor Jesús les hace una pregunta directa ahora a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, el impulsivo Pedro, toma la palabra inmediatamente. Y es cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro. Usted sabe que la palabra bienaventurado también significa te felicito, Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún humano. Nada de eso. Sino mi Padre que está en los cielos. Es interesante observar una vez más estas palabras, esta confesión, este credo. Digo una vez más porque yo estoy seguro que usted no lo ha oído una sola vez, sino una y otra vez, que hermanos predicadores que toman este pasaje. Y qué bueno que tomen este pasaje y lo repitan una y otra vez, porque este pasaje
alguien la siente en su corazón, en su mente, en su corazón y en su voluntad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido de Dios. ¿Recuerdan ustedes los dos primeros reyes del pueblo de Israel allá en la antigüedad? Saúl y David. Fueron ungidos. ¿Se acuerdan por Saúl? Fueron ungidos uno y otro en su momento. Es decir, fueron ungidos o elegidos para ser reyes de Dios. Lo mismo aquí. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el elegido. Tú eres el Cristo y esa declaración, mire lo que incluye. El elegido. ¿Para qué? Para rey. Es como si el apóstol Pedro le dijera, tú eres el rey de Dios. Además incluye el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente es como si Pedro le estuviera diciendo, sin reservas de ninguna naturaleza, tú eres Dios. Y elegido para salvar, rescatar, comprar, redimir. Elegido para gobernar. ¿Se acuerda usted lo que dice Apocalipsis 17:14? Apocalipsis 17:14 es el tema central de todo el libro del Apocalipsis. Yo no sé por qué algunos temen meterse en el estudio del Apocalipsis, pero me atrevo a decir que el libro del Apocalipsis es un libro que los primeros convertidos deben aprender. Aparte de que hay un lenguaje figurado, porque lo hay, altamente figurado, pero el Apocalipsis presenta mensajes sencillos. Si los cristianos de aquella época entendieron el Apocalipsis, que el Señor de señores y el Rey de reyes, es lo mismo que el apóstol Pedro estaba diciendo a aquella multitud reunida en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos capítulo 2, y que les dice directamente: aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Bien? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto significa que Jesús, el Cristo, es el único credo de la Iglesia. Ya se nos ha dicho que este edificio tiene 60 años de haber sido abierto al culto público. Y en el transcurso de los 60 años, Cristo es y seguirá siendo el único credo de la Iglesia. Y esto sucede en cualquier de las congregaciones donde ustedes son miembros de la gloriosa Iglesia de Cristo. Ahí, donde ustedes se reúnen, donde ustedes están, donde ustedes presentan los sacrificios físicos y espirituales a Dios cada primera de la semana y entre semana en sus estudios. Cristo sigue siendo el único credo para ustedes lo personal y para todos el mundo universal. La palabra credo, por supuesto, viene de creer. Y creer es aceptar sin reservas de ninguna naturaleza que Cristo es el Hijo de Dios. Esto es afirmar con pleno conocimiento de causa que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan aquel
tienes palabras de vida eterna. Y luego agrega, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, creer es conocer quién es Jesús, quién es el Cristo, de dónde vino, a qué vino. Todo eso implica tal cosa. Creer en Jesucristo es estar convencido de que Él es el Hijo de Dios. Pero no solamente convencido, sino persuadido. Miren que mucha gente está convencida de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero hasta ahí no más. Les falta ser persuadidos. Y la palabra persuadido implica aquel que obedece la demanda de la fe, las demandas del Evangelio. Entonces, no se trata solamente de ser convencidos. ¿Se acuerda usted del caso de Rey Agripa? ¿Sabe qué se acuerda usted? Y el apóstol Pablo le hace una pregunta directa: ¿qué es Rey Agripa a los profetas? No se espera que el rey conteste, sino él mismo contesta la pregunta. Yo sé que tú crees. ¿Cuáles profetas? Esos que usted y yo hemos estudiado en más de una ocasión del Antiguo Testamento. Esos profetas que hablan del Mesías, del Cristo que había de venir. Por ejemplo, Isaías, a quien los historiadores lo han llamado el profeta mesiánico. Pues Agripa conocía de eso. ¿Y usted qué crees? Es como si le dijera el apóstol Pablo: ¿y usted qué está convencido de lo que los profetas hablaron y escribieron? Entonces, ¿qué le contestó Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Estaba convencido, mas no persuadido. Ahora, esta noche, algunas personas que están convencidas de que Cristo es el Hijo de Dios y que les falta la persuasión. Dicho sea de paso, quiero decirle a todos, y como oyentes de la palabra, que desde el momento que usted abre la Biblia, o abre un folleto de la Iglesia del Señor, o empieza a oír una predicación, desde ese momento empieza una invitación. Una invitación a que usted se acerque y crea en el tema central de la predicación del apóstol Pablo. Llega a decirle a los hermanos de Corinto: porque no me propuso saber otra cosa entre vosotros, más que a Jesucristo y este crucificado. Entonces, todos los que estamos aquí presentes, ya tenemos un compromiso. Y se nos presenta ese compromiso un desafío. El Evangelio es un desafío. Todo eso, no se le olvide. En Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, leemos también estas palabras tan conocidas: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, subraya el apóstol Pablo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y luego en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. La fe no es nuestro credo, es para haber oído lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Cristo. Quiero tocar otro pasaje muy conocido, muy interesante. Hechos capítulo 8, 26 al 39. Es el caso tan conocido como aquel hombre conocido como el etíope, el eunuco etíope. Yo otra vez repito que usted habrá oído y leído en más de una ocasión acerca de este pasaje. Dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas: porque no me cansaré de escribiros las mismas cosas una y otra vez. Y qué bueno que usted y yo y todos sigamos oyendo de estos pasajes de Mateo capítulo 16 y de Hechos capítulo 8 acerca del eunuco etíope. Porque déjame decirte otra cosa: hay una ley de la enseñanza.
La repetición es la base de la enseñanza. Como me acuerdo yo en mis días de primaria, hace muchos años, cuando nos enseñaban las tablas de multiplicar, y hasta había una música. Dos por una, dos por otra, dos por tres, bueno, de esa manera tenemos que aprender. La misma cosa aquí. La repetición de los pasajes bíblicos, la repetición del pensamiento bíblico, la declaración de una parte bíblica repetida una y otra vez se nos está grabando una y otra y otra vez. Los miércoles también tenemos nosotros reunión de estudio bíblico. Y hay preguntas que las personas hacen. Una de mis nietas se llama Abigail, tiene 10 años. Es muy raro hacer preguntas, de sacar el papelito. Mi nieto no me dicen abuelo, no le digo. No me digan abuelo. Menos abuelito. Porque me deben tener un viejito todo que me lee el último. ¿Saben cómo me dicen? Me dicen Pepe. El primer nieto, aquí de 18 años, no podía hablar bien, pero como mi esposa me dijo, bueno, dile Pepe, y de ahí todos me dicen, todos mis nietos me dicen Pepe. Yo muy a gusto, muy contento con eso. Pues me dice Abigail, Pepe, quiero hacerte una pregunta. Niños, ¿qué significa la palabra biblioteca? La Biblia es una biblioteca, es una serie de libros. Estaba una hermana ahí que ya tiene, fácilmente tiene más de 40 años en la iglesia y me dice, hasta ahorita sé que la palabra Biblia significa libro. Es natural. Digamos, hasta cierto punto normal, porque a pesar de los años en el cristianismo, se nos escapan algunas cosas. Por eso la repetición, una y otra vez. Pues bien, Hechos capítulo 8, principiando con el versículo 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿quién puedes? ¿Se fija ahí? Si crees, si aceptas el credo de la iglesia, bien puedes, porque Felipe le habló del Evangelio, por supuesto. Inmediatamente aquel hombre responde y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que Pedro, que ahora también creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego dice el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el grupo, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, dice el 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el grupo le vio más, y siguió su camino gozoso. Aquí en los versículos 38 y 39, hay tres términos de esta palabra muy significativas. Descendieron ambos al agua. Y en el libro versículo 38 dicen, le bautizó. Descendieron, bautizó, y en el versículo 39 subieron. ¿Qué estamos viendo en esto? El único credo de la iglesia de Cristo incluye un entrar al agua, un bautizarse dentro del agua, y un subir o salir del agua. Esto lo podemos ligar inmediatamente con Romanos capítulo 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
que significa subir del agua. Descendieron ambos al agua. Felipe le bautizó o sumergió al eunuco y subieron del agua. Es decir, fue bautizado, y usted sabe que bautismo significa sumergir. Cuando leemos el principio de los evangelios, en este caso de Mateo, nos habla de Juan, y lo presenta como Juan el Bautista. Es mejor decir, para nuestro entender y el entender de mucha gente, Juan el sumergidor. Es la misma cosa. Juan el sumergidor. ¿Muy bien? De modo que, de acuerdo con Romanos 6, 3 al 4, tenemos el siguiente proceso. Inmersión implica muerte. Sumersión implica sepultura. Y emersión implica resurrección. ¿Qué pasa, verdad? El relato de Hechos acerca del eunuco etíope es un tesoro para la iglesia, ese pasaje del libro de los Hechos, porque ahí de una manera clara se habla de la práctica de la inmersión, de la confesión, de salir del agua. Gracias a Dios que la iglesia de Cristo tiene ese pasaje, y ese pasaje y lo que contiene ha sido repetido una y otra vez por miles y miles de personas que ya no necesitan el evangelio y fueron bautizadas para que recuerden sus pecados. Pero hay algo más de lo que el credo de la iglesia incluye. ¿Se acuerda usted seguramente de 1 de Pedro 3:21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí, en las palabras que vienen entre paréntesis, hay un término muy significativo, sino como la aspiración de una buena conciencia. La palabra aspiración implica un contrato. Usted sabe que un contrato se hace entre dos personas, que se firma, se acepta. Aquí hay un contrato entre la persona que ha sido bautizada y Dios, un contrato con Dios, un contrato para servirle, para creer en Él, para seguir siendo fieles toda su vida. Yo no sé cuántos años tiene usted ya en el cristianismo y la iglesia del Señor. Yo no sé de los que están aquí presentes quién fue el último que fue bautizado. La semana pasada, el mes pasado, o hace algunos meses, el año pasado. No sé. Tampoco sé de los que están aquí presentes quien ya tenga más de 50 años de haber sido bautizado. ¿Qué viene de eso? Yo fui bautizado en octubre de 1949, el 25 de octubre. ¿Usted recuerda la fecha? Sí. Pero déjame decirle lo siguiente. El bautismo que ahora corresponde aún está vigente. A pesar de los años que ya tengamos en la iglesia, está vigente porque hemos firmado un contrato en ese momento con Dios. Y el contrato está vigente. Y el contrato nos hace tener un compromiso con Dios, con el autor de la salvación, con aquel que planeó la salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Podemos entender eso? Ya desde antes de la fundación del mundo,
Señor lo que había dicho el profeta en estos postreros días. Ahora bien, todos conocemos que a través de toda la historia de la Biblia ha habido tres eras, tres periodos, tres economías. La era patriarcal, la era mosaica y ahora la era cristiana. Ya no van a haber más eras. Ya no va a venir otro profeta. Ya nada de eso. Estamos en la última era, en el último periodo, de acuerdo con el plan de Dios. Y la iglesia de Cristo no está esperando nuevos profetas. Nada de eso. Sobre todo en la época mosaica, se hizo énfasis en las profecías mesiánicas. Y la única profecía que tenemos ahora en esta era es la venida del Señor Jesús, segunda venida. Y lo que dice el libro de la Apocalipsis. Entonces estamos viviendo en estos postreros días. Y si esto lo unimos a Judas, versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Tiene eso? Común salvación. Aquí habemos hermanos de distintas congregaciones, ¿sí? En distintos lugares también. Pero lo que nos une es esta común salvación. ¿Qué quiere decir? Que usted no piensa en otro tipo de salvación, y yo en otro, y usted en otro, y usted tiene este credo y aquel, no. Común salvación. Aquí hay una perfecta unidad. Y si queremos irnos más allá, hay una unicidad. Dentro de unos minutos nos vamos. Cada quien en nuestra casa. Pero nos vamos creyendo lo mismo, aceptando lo mismo, tranquilando lo mismo, unicidad. Y luego agrega, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La idea es esta: la fe, el credo, el evangelio ha sido dado una sola vez y para siempre. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su doctrina es eterna. Su doctrina no cambia, Él no cambia. Imagínese usted a alguien que diga: hermanos, pues ahora vamos a celebrar la cena del Señor cada mes, o cada 6 meses. Eso no cambia, lo cambian los hombres, pero que está vigente en la palabra de Dios. Eso y más prácticas de la fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol, el que escribió Hebreos, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no dejéis llevar de doctrinas diversas, credos diversos y extraños, porque Jesucristo es el mismo. El credo de la iglesia es el mismo credo. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sigue vigente en el día de hoy, es lo mismo. Ya voy a terminar, para que no se canse. Sucede que la fe sola, así sin más ni más, no salva a nadie. No salva a nadie. Los que piensan tal cosa se basan, por ejemplo, en aquel crucificado arrepentido, a quien el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice: ese hombre creyó en Cristo crucificado. ¿No fue bautizado? ¿No lo fue? Claro. ¿Vivieron todavía bajo el antiguo pacto? Que el antiguo pacto ya estaba por ser terminado ahí, cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Otro dice, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
tenga vida eterna. No incluye bautismo ahí. Decíamos ayer que fe, creer, creyentes, creyeron, términos que aparecen en el libro de los Hechos y en las epístolas. Se trata de una fe obediente a las demandas del Evangelio. El único credo de la Iglesia de Cristo se resume en y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús 4:12. De modo que la fe sola no salva a nadie. Miren una cita en Romanos capítulo 11, versículo 17. El ángel dice eso, gracias. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice la historia que aquel personaje de la Edad Media llamado Martín Lutero por primera vez tuvo la oportunidad de abrir la Biblia, y donde la abrió fue aquí en Romanos capítulo 1, 16 y 17, y le llamó mucho la atención la última parte, la declaración del 17: mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero llega a esta conclusión: nadie es salvo por las obras, nadie es salvo por las caridades, nadie es salvo por las limosnas que se dan a la iglesia, porque eso estaba vigente en su tiempo en la Iglesia Católica Romana. Todo el mundo creía que su salvación la podía obtener por medio de fe sustentados. Pero Martín Lutero lee esto: no, por fe el justo vivirá. Y se fue de un extremo al otro. El justo por la fe sola, sin andar con variedades. No sé si usted habrá leído la historia de Martín Lutero, es interesante lo que ha leído. Sin embargo, a partir de ahí, muchos grupos denominacionales que surgieron en la Edad Media y después tomaron esa parte: somos salvos por la fe sola. Pero no es así. El bautismo, entre comillas, en los niños es la nueva aspersión o derramamiento de agua. Bautismo significa sumergir. Me acuerdo hace muchos años cuando estábamos en la Ciudad de México, mi esposa y yo atendiendo la predicación del Evangelio allá. Hubo un seminario dirigido por el hermano Henry Dudley. Invitó en ese tiempo a un señor apellidado Lara, que era el responsable de la Casa Bíblica de Publicaciones en toda la región, de las publicaciones de la Biblia. Entonces uno de los presentes le hizo una pregunta: señor Lara, ¿por qué en las versiones bíblicas castellanas la palabra bautismo, en lugar de quedar en su forma griega, no se le dio la interpretación o que debe dársele? Sumergir, zambullir. ¿Debió decir eso? Dijo el señor Lara: ¿no? Es que la Biblia es leída por muchos grupos religiosos y por muchas personas que creen una y otra cosa. Así que cada quien tiene la interpretación de que era la palabra bautismo. Y no es por ahí. Y ahora sí que para terminar todo. En una ocasión estaba yendo a una tienda ahí en Torreón, la Soriana. Allá le dije el nombre. No estamos en la radio ni en la televisión. Allí los estantes de los libros. Y ahí
donde habla de Juan el Bautista que bautizaba junturas al río, porque no muchas aguas. En lugar de bautismo decía sumergía a la gente ahí. Me llamó la atención de veras. Entonces le llamé a la empleada. Lee ahí y leyó que Juan sumergía a la gente en las aguas del río Jordán. ¿Y cómo se nos enseña otra cosa? Aspersión o derramamiento de agua en la cabeza. Me dice la señorita, dice que compré un ejemplar, pero no tenía ni un centavo. Como buen predicador. Y el caso es que regresé luego de mi casa. Ya no había niñas. Los quitaron. Ya no volví a ver. Qué bueno hubiera sido que en las versiones castellanas hubiera aparecido el término y fue sumergido. Y la gente se entiende en otra cosa sobre eso. Mi primer nieto acababa de nacer, Pillo Blanco, a visitar a los niños. Y dije, ¿qué le compraría a mi nieto? Pues una ropita, aquí en el invierno. Y entré en una tienda de ropa para bebés. ¿Qué necesita, señor? Le digo, necesito una ropa para mi bebé, para mi nieto, que es un bebé. Aquí tengo un ropón. Caray, entendí yo que mucha ropa. No, mucha ropa. Ropón. ¿Verdad que sabe usted qué es eso? ¿A poco no? ¿Me lo explico más? Y le dije, ¿qué iría haciéndome con eso? ¿Para qué es? Dice, para que lo bautice. Aquí está el ropón, aquí está esto, aquí está lo otro, todo por el equipo. Y le dije nada más que ese equipo no le va a servir a mi bebé. Porque para ser bautizado necesito que él llegue a su mayoría de edad, entienda las demandas del Evangelio y entienda quién es el Cristo, el Hijo de Dios, y sea sometido, sea bautizado. La mujer agarró el ropón y lo metió por ahí, no me amó. Yo me toco aquí. Es que esa es la idea, ¿verdad? De mucha gente. Así está la cosa. Alguien aquí ahora en esta noche acepta el desafío de la palabra de Dios. Él que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero déjenme decirle otra cosa. No es que me guste más que decirle. Miren, había una mesa redonda. A mí me gusta mucho participar en mesas redondas. Había bautistas, metodistas, presbiterianos, testigos, de todos. Y me invitaron también ahí para que hablara lo que la iglesia enseña. No la doctrina de la iglesia, sino la doctrina de Cristo que enseña la iglesia. Y llegamos al bautismo y tocamos el asunto del Europa etíope. Una muchachita de unos 15 años levanta la mano, bautista a ella. Dice el Señor, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque en un desierto no hay agua. Si acaso hay agua, al agua cuando llueve, en las peñas se hacen unas cazuelitas naturales y a veces se llena de agua. Y ahí llegó el predicador con una tita agua. ¿Quién te dijo eso? Dice la Biblia, repite. Y leyó ese versículo de el camino del cual es desierto. Habla del camino, niña. Del camino desierto, poco transitable. Eso es lo que lee lo que verás. Nomás se rasca la cabeza y dice, pues sí, ¿verdad? Es que se deja aquí nada más por leerla, sin adentrarse ahí, sin detenerse. Es muy interesante, hijo de Dios. Habrá alguien esta noche que quisiera pasar aquí al frente y decir nada menos que como el eunuco etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el Evangelio se dirige a la
perseverancia, servicio, actividad. Hay problemas, no cabe duda. Hay quebrantos, no cabe duda. Pero la palabra de Dios, el único premio de la iglesia, nos anima, nos da la mano, nos levanta a seguir adelante en el camino de la fe. ¿Habrá alguien que quisiera pasar aquí al frente? Algunas personas piensan que, y si no cumplo, eso tiene que ser el Espíritu Santo. Y recibiré el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo ahora viviendo en la persona para ayudarlo, regularlo, aconsejarle, animarle y todo eso. Sigamos cantando el himno. Decía la hermana Miriam Pérez de Suárez, quien ella estaba corriendo un cassette, recorriendo todo lo que ella tocó vivir aquí en los primeros años. Para mí, también el día de ayer, ese cassette empezó a ser un rebobinado de recuerdos muy hermoso. Hicimos la manera de acomodar los temas para que se dieran todo lo que en aquella ocasión se tuvo. Por eso es que también con el hermano Samuel, pues prácticamente le va a tocar la tercera parte del trabajo. ¿Algo que debamos decir? Que Dios los bendiga nuevamente, hermano Moreno. Le encargamos por favor la oración de despedida. Si gustan estar de pie, también para que...